Habíamos revisado hasta la última ocasión estos tres indicadores hospitalarios básicos, recordarán. Habíamos hablado del promedio diario de camas, relacionando este indicador a la cama hospitalaria, desde luego, ¿no? Que saben cuáles son las condiciones para que una cama sea realmente cama hospitalaria. Habíamos también descrito el promedio de días estada en relación a las personas y al tiempo promedio que han permanecido las personas ingresadas en el hospital. También vimos el concepto de porcentaje de ocupación de camas, eh, que también nos permitía entender si el hospital tiene o no tiene una reserva, y si es que no tiene la reserva, si el porcentaje de ocupación es muy alto, decíamos que el hospital se encuentra saturado. Para recordarlo, habíamos también comentado sobre el giro de camas, otro indicador importante. Y ahí ven el concepto, entendiéndose por giro de camas, la unidad de utilización de camas que indica el número de pacientes egresados por cada cama durante un periodo. Dicho de otra manera es cuántas personas en promedio pasan por cada cama. La fórmula que habíamos utilizado para esto es el de dividir el total de egresos de un periodo dado sobre el promedio de camas disponibles de ese mismo periodo. Recordarán, también habíamos hablado de cuánto tiempo suele abarcar esos periodos usualmente utilizados para estos cálculos en las unidades hospitalarias. Entonces, recordando lo que significa el giro de camas, también debemos recordar que habíamos indicado que para entenderlo mejor, este indicador de giro de camas necesitamos complementarlo con el intervalo de giro. El intervalo de giro, como vemos ahí en el concepto, es la medida que indica el tiempo durante el cual una cama permanece desocupada en promedio durante un periodo. O dicho de otra manera, cuánto tiempo transcurre entre lo que una cama se desocupa y se vuelve a ocupar. Para poder obtener este indicador, ahí vemos la fórmula, restamos el total de días cama disponibles en un periodo menos el total de pacientes días de igual periodo, y este resultado lo dividimos para el número de egresos del mismo periodo. Vamos a entenderlo entonces con estos sencillos ejemplos. Vamos a recordar una vez más nuestro pequeño hospital básico con una dotación normal de 20 camas, y que recuerden por favor el concepto de dotación normal. Y en el primer caso, para entenderlo, vamos a utilizar un periodo pequeño de 7 días, una semana, para hacer el cálculo y entender. Aquí tenemos en primer lugar las camas disponibles. Vemos cada día cuántas camas han estado disponibles. En este caso recordarán, todas han estado siempre disponibles, tanto las ocupadas como las ocupadas. Recuerden que la ocupación no es parte del concepto de la cama disponible. Y vemos entonces el total de camas disponibles es 140, ya saben de dónde sale, ¿no? Sumamos el número de camas disponibles diariamente y sacamos 140. Y el promedio lo tenemos dividiendo el 140 para el número de días de ese periodo. Por supuesto va a salir 20. Luego tenemos días paciente, o para quizás recuerden entenderlo un poco mejor, eh, camas utilizadas. Ahí sí, para esto nos interesa saber cuántas camas han estado diariamente utilizadas. Entonces, también para facilitar el ejemplo hemos puesto un número constante, y todos los días de las 20 camas disponibles han estado 17 camas ocupadas, lo que nos da un total de 10 pacientes de 119, otra vez sumando los números que tenemos de cada día. Y también para el ejemplo hemos puesto que diariamente ha habido estos números de egresos. Se entiende que para que todos estos números se mantengan constantes, pues bueno, en este ejemplo han habido diariamente 5 egresos
Han ingresado 5 personas que mantiene el número constante cada día. Entonces, el total de egresos del periodo es la sumatoria de los egresos de cada día, es decir, 35. Recordarán entonces para calcular el giro de camas, dividimos el promedio de camas disponibles sobre el total de egresos del periodo. Ya lo tenemos acá, son 20 el promedio y 35 el total de egresos. Haciendo la operación, nos sale 1.8. ¿1.8 qué? Personas, ¿sí? 1.8 personas que han pasado por cada cama durante este periodo. Es decir, cada cama ha sido ocupada por más de una persona. El intervalo de giro, habíamos ya visto la fórmula, aquí restamos el total de camas disponibles, que es 140, menos el total de días pacientes, que es 119, y lo dividimos para el total de egresos. Recuerden, todo esto es en este periodo de 7 días de nuestro ejemplo. Al hacer esto, el resultado que obtenemos es 0.6. ¿0.6 qué? Días, porque la unidad de tiempo con la que estamos haciendo estos cálculos son días. ¿Qué quiere decir entonces? Que el espacio de tiempo que transcurre entre que una cama se desocupa y vuelve a ser ocupada es menor a un día. Guarda una correlación al entender que una cama se ocupa por más de una persona diariamente. En el siguiente ejemplo, ahí lo tenemos, hemos variado un poco algunos datos para ver cuánto también varían estos indicadores y qué relación mantienen entre sí. Mismo hospital de 20 camas de dotación normal. Aquí también vemos que diariamente se han mantenido 20 camas disponibles, el total de camas es el mismo, el promedio es el mismo. Pero en cambio hemos cambiado el días pacientes o las camas utilizadas en cada día y hemos puesto menos. Ha habido menos personas y menos camas ocupadas diariamente. Lo que nos da un total de 84. Y también hemos puesto que los egresos han sido mucho menores. Es decir, diariamente egresaban 2 personas y para mantener el número constante al siguiente día ingresaban 2. Nos da un total de egresos de 14. Aplicando el giro de camas, vemos que el resultado nos da 0.7, es decir, por cada cama pasaron 0.7 personas, hay que entenderlo desde el punto de vista matemático, pero noten cómo el intervalo de giro aumenta, es decir, el espacio de tiempo entre la desocupación y la ocupación de una cama aumenta, y es entendible, ¿no? Baja el número de días pacientes, baja el número de egresos, y disminuye el número de personas que pasan por cada cama y en consecuencia se incrementa el tiempo que transcurre entre una cama ocupada, desocupada y vuelta a ocupar. Por lo que notamos que estos indicadores guardan una relación inversa. Es decir, mientras mayor sea el giro de camas, es decir, más número de personas pasen por cada cama, se entiende que menos es el tiempo que transcurre entre que la cama se ocupe y se desocupe. Mayor giro, menor intervalo. Aquí disminuye el giro y aumenta el intervalo. Entonces vemos que la relación es inversamente proporcional entre estos indicadores. Y tenemos un ejemplo en el que hemos también mantenido el número de 10 pacientes y de egresos, pero hemos cambiado las camas disponibles. Por cualquier circunstancia, 2 camas se dañaron, 2 camas fueron retiradas a la bodega porque la sala se le dio mantenimiento durante esa semana, disminuyó el personal, bueno, cualquier razón. Las camas disponibles disminuyeron, recuerden, pero en nuestro ejemplo la dotación normal no cambia. De tal manera que tenemos un total de 10 pacientes igual al caso anterior, total de egresos igual,
pero desde luego un total de camas disponibles menor con un promedio menor. En este caso, noten cómo disminuye el número de camas y por tanto el giro de camas va a aumentar, ¿no? Si hay menos camas, van a pasar en promedio mayor número de personas por cada cama, por eso el giro aumenta. Y si el giro aumenta, es esperable que el intervalo disminuya. Y efectivamente vemos cómo el intervalo de giro es de 3, a diferencia del otro caso, que era 4. En este caso, la variación no se da por una variación a su vez en el número de personas, de camas utilizadas o de ingresos, sino en la disminución de las camas disponibles. Y sin embargo, se ratifica una vez más la relación inversa entre los indicadores al aumentar giro de camas y disminuir el intervalo de giro.